Vamos a iniciar con Luis Arambilet, guionista, productor y director dominicano, quien sirve como presidente de la Asociación de Escritores y Guionistas y vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. Además, es director fundador de Ejeda Dominicana y Premios Platino al Cine Iberoamericano. Hola a todos. Quería empezar haciendo un mínimo de... ¿Cuántas personas aquí presentes son guionistas? ¿Cuántos son guionistas con obras registradas? Muy bien. En el día de hoy vamos a reflexionar un poco. La reflexión, y ahí la defino, es considerar con detenimiento una situación para formar opinión o tomar decisiones. El reflexionar probablemente en espacios donde tenemos 6 a 10 minutos de intervención probablemente cree un asunto de poco sustento sobre un tema que es seminal. El tema seminal no es solo el del guión, por tanto la reflexión debe ser sobre guionistas y guión. Hace 4 años la industria cinematográfica dominicana se reunió con todos los principales actores a definir la visión estratégica a 10 años de la industria cinematográfica dominicana, es decir, del 2014 al 2024. En ese cónclave se definió de manera unánime que nuestra visión estratégica debía ser reconocidos internacionalmente. Creo que el hecho de que nuestras películas estén en más de 80 festivales internacionales y muestras, pues ha podido coincidir un poco con esta visión. Tener un cine de vanguardia es propio de lo anterior. Participar en festivales importantes significa estar dentro de una corriente moderna vanguardista. Distinguido por la diversidad temática de las películas. Nuestras películas tienen de todo. Hay drama y hay tragedia, hay tragicomedia y todos sus subgéneros. La calidad de las producciones es indudable. República Dominicana hoy tiene teams de trabajo con una enorme calidad que se refleja en pantalla. Las localizaciones son fantásticas, comparables a muchas otras en otras cinematografías pujantes. Servicios especializados para coproducciones internacionales, lo mismo. Tenemos extraordinarias compañías que dan soporte a nuestras producciones. Aquí vienen los guiones. Guiones con carácter autóctono. Carácter autóctono. Resulta que alguien decía en el panel de la crítica hace poco que nuestro cine no tenía una característica muy definida como tal, que debíamos ser corrientes, etc. Pues en mi experiencia en Iberoamérica, con los 23 países que la componen, es que sí se reconoce al cine dominicano como una tendencia actual importante, pujante, y que está marcando un cierto grado de diferencia. El hecho de que esas películas nuestras contribuyan al incremento del mercado interno, no hay duda de ello. Tenemos dinero fresco, capital fresco que viene por el artículo 39 de la ley, y tenemos películas que nos colocan dentro de la geografía cinematográfica mundial. La identidad cultural dominicana es un término que se prefiere usar ante la marca país, que quizás pueda ser un poco más genérica. En realidad, nuestras películas sí convergen la identidad cultural dominicana. La fuente de esto creo que fue el clúster de cine en el julio del 2014,
y forma parte de un plan estratégico de toda una industria. Pero, ¿qué es la industria dominicana de cine? La industria cinematográfica dominicana, como pueden ver, está conformada por varios estratos. Si ven, el conjunto productivo central es una especie de espina dorsal, donde la base está en su primer componente, que es la creación de contenidos. De eso estamos hablando en este momento. Sin creación de contenidos, la espina dorsal está un poco arqueada. Debajo tenemos personal técnico, tenemos casas productoras, entidades de apoyo y entidades educativas que conforman este gran proyecto que es Industria Cinematográfica Dominicana, que algunos lo consideran proyecto en ciernes, pero ya está adquiriendo visos de madurez importantes. Términos cuantitativos. En términos cuantitativos, antes de la ley de fomento, se producía un promedio de 2 guiones anuales. Quiero aquí proponer el concepto de guión realizado, ¿no? Una película realizada es un guión realizado. Por tanto, hacíamos 2 guiones anuales con una media de presupuesto de $300,000. Ahora, en la actualidad, posterior a la ley, la cifra arroja una media de 20 guiones anuales producidos con una media de presupuesto de $1.1 millón. Esto significa que, efectivamente, una ley de cine bien armada, bien concebida, bien puesta en operación, hace una diferencia. En casi un siglo se produjeron 101 guiones. Después de la ley de cine, se han exhibido más de 100 guiones. Es decir, en 6 años efectivos hemos producido más que en un siglo. Hemos participado en más de 80 muestras y festivales internacionales y el estimado de exhibición al 2020 es de más de 140 guiones. Es decir, tenemos perspectivas muy halagüeñas. Sin embargo, tenemos que también en este tipo de eventos entender cuáles son las debilidades actuales y cómo superarlas. Desde el punto de vista de los guionistas, en toda esa cadena productiva que vimos antes, es el único en esa cadena de valor cuyo trabajo finalizado, es decir, entregado, por lo regular se remunera en base a promesas de pago diferidas durante meses. Es decir, 6 meses, 9 meses se pasa un guionista escribiendo y no ve remuneración alguna en algunos de los casos. En otros de los casos sí vemos los 3 tipos de interacción con el mercado que tienen los guionistas. Vemos que un 70% de los guionistas son nobles u ocasionales. Estas son estadísticas de la Asociación de Escritores y Guionistas. Esos guionistas nobles u ocasionales deciden que tienen una maravillosa historia y quieren contarla, ¿no? Esos son, vamos a decir, creadores de 1 o 2 guiones por cuenta propia, con o sin posibilidad de financiamiento, total o parcial. Por lo regular, sus proyectos necesitan una revisión profesional y no perciben honorarios hasta después de un permiso único de rodaje y primer desembolso. Esto puede ser 6 meses a 1 año de trabajo no remunerado. No sé si aquí las personas conciben el hecho de que un profesional pueda estar 1 año trabajando sin ser remunerado, cosa que no pasa en las producciones propiamente, ¿no? Hay un 25% de guionistas que además pueden ser productores o directores. Esos tienen de 1 a 5 guiones por cuenta de terceros o por cuenta propia, con o sin esas posibilidades de financiamiento. ¿Y qué buscan? Buscan el control de la historia.
Un guionista productor o un guionista director o un guionista productor director busca mantener el control de su historia. Es el caso, por ejemplo, de nuestro querido Alejandro. En ese punto, pues no necesariamente se perciben ingresos inmediatos como guionista, pero sí se compensa posteriormente con los ingresos múltiples. No hay ningún problema con que sea un guionista, productor y director. Lo que hay es que trabajar 3 veces más, ¿no? O 2 veces más, perdón. El 5% son guionistas profesionales. Los guionistas profesionales tienen más de 6 guiones en un ámbito local o internacional, trabajan con agentes algunos, con estudios otros, o ambos, con casas productoras y también por cuenta propia. Tienen una mayor probabilidad de percibir avances por trabajos de desarrollo, honorarios dignos y también posibilidad de bonos pagados al momento de la fotografía principal, por ejemplo. Tienen un menor riesgo en cuanto a sus cuentas por cobrar y en este entorno también se hace un trabajo pro bono. Yo he hecho 10 guiones para terceros. He hecho trabajo pro bono en 4 películas adicionales y 10 propias, así que he tenido varias experiencias diversas. En Cirecine, que es el sistema de información o registro cinematográfico, podemos ver en las actividades registradas que en guión al año 2016 habían 223 guionistas registrados. Esa cifra al día de hoy es de acuerdo a lo que nos informó de GECINE, es de 270 guionistas registrados. Para hacer un registro tiene que haber un guión ya conocido o por ONDA o por cualquier otro sistema de registro internacional. Atención a ese número. La realidad local es que si en Cirecine tenemos 223 guionistas, tenemos un mínimo de 223 guiones. Si se han hecho 100 y poquito películas, significa que hay más de 100 guiones por producir todavía, ¿cierto? Algunos de esos guionistas, los que son a veces productores y directores, vamos a decir que son los privilegiados, producen y exhiben 1 o 2 películas por año. Lo anterior implica que de esos 223 guionistas registrados, en realidad unos 50 han exhibido y recibido honorarios de manera regular, el resto ha trabajado sin remuneración y en teoría hay un mínimo de 123 guiones por producir, que ahora se aumenta a unos 40 más. ¿Qué pasa con el resto de los guionistas que no han podido colocar sus obras? Bueno, en lenguaje vernáculo, se están comiendo un cable, ¿no? Esa es la realidad nacional. Situaciones diversas hay. Guionistas reciben honorarios diferidos de proyectos con permisos únicos de rodaje, hay guionistas con contratos no remunerados en base a promesas de inversión, hay guionistas sin contrato, que inician su trabajo sin contrato, y hay guionistas cuyos productores registran la obra a nombre del productor, no del autor. ¿Cuál es la realidad iberoamericana? La realidad iberoamericana es que es un sector de extrema competitividad. Mucha oferta en múltiples canales de exhibición, no solamente el de las salas de cine. Hay un promedio anual en República Dominicana de 20 largometrajes. En Iberoamérica, esos son 900 largometrajes. Estados Unidos y Canadá solamente como núcleo, 700 largometrajes al año, y el promedio mundial, que es una cifra que no se maneja mucho, de unos 96 países es de 9.000 películas por año. Competencia hay, competencia tenemos. A los festivales de la FIAF, que son los festivales más relevantes tipo A, competitivos, pueden llegar hasta 3.000 registros de obras participantes, y con suerte seleccionan de 20 a 30 en diferentes renglones. Así que películas nuestras que logren entrar
en ese tipo de ruedo, pues pueden considerarse muy privilegiadas. Las amenazas, bueno, la demanda de audiencia se inclina hacia la baja en virtud de los precios de los canales alternos de exhibición. Eso aunado a la tecnología casera de punta y al mismo tiempo las ventanas de exhibición en cines para productos locales en toda Iberoamérica, con mayor énfasis en México, es cada vez menor. A veces hay películas que salen y al día siguiente ya no están en cartelera. La realidad iberoamericana de esos 900 guiones, en términos estadísticos, del 2000 al 2017, es que 10% de los guiones exhibidos son exitosos en su mercado local. 10%. El 5% de los guiones exhibidos son exitosos en mercados foráneos. La resultante es que al menos 810 casas productoras están insatisfechas con sus resultados. Esa es una realidad iberoamericana. La fórmula para contrarrestar esto es hacer un poco más de énfasis en República Dominicana para minimizar ese impacto negativo sumando mercados, es el de coproducir con nuestro mercado natural que es Iberoamérica. La opinión de un maestro y mentor muy querido, que en paz descanse, se llamó Sid Field, en el contexto de California en los años 90, decía que siendo optimista, de cada 100 guiones escritos, unos 10 llegan a exhibirse con diversos grados de éxito y quizás uno pueda llegar a ser trascendente. No está muy lejos esa realidad de la actual, quizás en que no son 100 guiones ahora, sino que son 300 o 400, ¿no? Pero sigue siendo la misma rata. Oportunidades de mejora en segmentos de creación de contenidos. Para eso estamos aquí, para determinar esas cosas. Tenemos que afinar las estadísticas a través de encuestas focalizadas. Sugiero que sea entre DG Cine y la Asociación de Escritores y Guionistas Dominicana. Hay que revisar la cantidad y los montos para desarrollo de proyectos en Fonprocine. Realmente 3 premios o 2 premios de 300,000 pesos no son incentivos suficientes. Tenemos que ver hacia cómo lo hace España, cómo lo hace Francia, cómo lo hacen otros países donde ese contexto está mucho más enfatizado. Promover de manera regulada la revisión profesional de guiones en casos de óperas primas. 4 de las películas que conversaban antes y a 2 de los directores le dieron reconocimiento, pasaron por mis manos en su fase inicial. Y en trabajo conjunto, pues pienso que es saludable siempre revisar forma, fondo y estructura en las óperas primas. En el caso de Alejandro, por ejemplo, yo vi su guión, El hombre que cuida, en un momento inicial, y me consta que eso fue creciendo y enriqueciéndose en el tiempo y durante los meses. Necesitamos también buscar una fórmula para los guionistas de manera que se permitan anticipos a los creadores de contenido. Hoy día se empieza a escribir, pero no es sino hasta cuando el productor recibe un permiso único de rodaje y recibe también el primer desembolso de los inversionistas, es cuando empieza a repartir a los guionistas. Necesitamos un banco de datos de guión por género y calificación cualitativa. Esto se logra en Fonprocine, que tiene jurados locales e internacionales, buen filtro. Se puede lograr a través del filtro de la asociación, donde hemos recibido unos 85 guiones en los últimos 3 años. A través de los estudios de cine, donde van guionistas directamente a
tratar de vender sus proyectos y hacen maravillosas coberturas de guión, como es el caso, por ejemplo, de Lántica y los estudios Pinewood. Y por aquí creo que tengo una de las personas que hace los coverage allá, que es Jordi. Jordi, ¿estás aquí? Allá está Jordi. Maravilloso trabajo, Jordi, te felicito. Y las casas productoras también, me decía Juan Basanta hace 2 días que ya tenía que buscar otro escritorio porque tenía el tamaño de la columna de guiones ya era muy grande. Así pues, en términos cuantitativos, no creo que debamos de preocuparnos demasiado, ¿no? Sí tenemos que promover un mercado local de proyectos en desarrollo. Eso es tripartito: guionistas, productores, inversionistas. Los inversionistas están un poco alejados de esta dinámica de intercambio con guionistas y productores y creo que debemos de mejorarla. Y con esto termino sin antes volverle a poner qué es reflexionar. Mucho detenimiento. Gracias. Muchas gracias, Luis. Seguimos con Alejandro Andújar, guionista y director dominicano, fundador de El Balcón Producciones. Ha trabajado en escritura y consultoría de guiones para diversos proyectos nacionales, entre los que se encuentra Cristo Rey, de la directora Leticia Tonos. Estrenó su primer largometraje, El hombre que cuida, en el 2007, película que fue ganadora de Curaçao Rotterdam Film Festival y ha participado en más de 15 festivales internacionales. Buenas tardes. Gracias a la DG Cine por el congreso y gracias por invitarme a este panel en el que, bueno, son supuestamente 6 minutos y Luis me había dicho que le iba a ser breve, pero se tomó 40 minutos, creo. Me mintió ese gran guionista. Bueno, y aparte son como la 1 y tengo hambre un poco. Y creo que voy a ser breve, porque sí voy a cumplir los 6 minutos por el hambre. Pero bueno, hablando de reflexión de guión, creo que para escribir guión hay que tener hambre, ¿no? Una de las cosas que me resulta interesante aquí en el Congreso es que, y creo que realmente va a ser la herencia de la ley de cine, es que en los últimos años, los 2 últimos años, se han ido como creando varias escuelas de cine. Está la de INTEC, está PEC, está UNIBE, Chabón, La Romana, y eso es como realmente el gran beneficio, sí, de la ley de cine, que se está creando como todo este mundo. Y lo digo porque veo muchos de mis estudiantes que doy clase, entonces como que me dijeron que lo mencionara a los alumnos. Y creo que es bueno porque para escribir guiones sí hay como que tener una escuela, ¿sabes? Y entonces creo que vamos por buen camino en ese sentido, con que se están creando como estos espacios donde uno puede ir a estudiar cine, donde uno pueda formarse propiamente. Y es raro porque, bueno, cuando yo me gradué de la del colegio, la gente venía y decía, bueno, yo quería estudiar cine, pero la gente decía, yo voy a ser administrador de empresas, ingeniero industrial. Y de verdad a los 18 años la gente quiere ser ingeniero industrial. No estoy seguro de eso. En los últimos, bueno, la ley de cine lleva como 10 años y yo reflexionando, como se llama el conversatorio, reflexiones sobre el guión. En los últimos 10 años empiezan como a salir como diferentes películas. Y recuerdo que siempre el marketing de las películas era la primera película dominicana de horror, la primera película de acción, la primera comedia romántica. Y siempre es la primera. Y creo que estamos obsesionados con ser lo primero. Incluso ayer vi un pitch de un proyecto que dijo, hey, vamos a hacer la primera película que va a tal sitio.
Qué bacanes, o sea, todavía estamos como en esa cuestión de la primera. Y si ustedes o sea, y es raro porque tú te juntas con los panas y dices, hey, vamos para tal fiesta y vaina, y te dicen, ok, pero es muy temprano, no lleguemos primero. Pero en el cine dominicano la gente como que quiere ser el primero y vaina. Y bueno, mi consejo, lo bueno de esta gente estos jóvenes que deciden estudiar cine, a los 17, a los 18 años se meten a Intec, o se van a Chabón, o se van a PEC, o se van a Unive, o a la Pucamaima. Claro, se van como a estos lugares. La UAS, por supuesto. La UAS con Julio Mateo, así el gran rector de la UAS, que anda por ahí, lo vi esta mañana. Y bueno, lo bueno de estas escuelas es que quizás están formando como estos nuevos talentos que no van a ser los primeros, por suerte, ¿no? Pero a veces es bueno llegar a la fiesta tarde, porque ahí es cuando la fiesta está buena, ¿no? Y entonces yo creo que hablan siempre del cine dominicano, del guión, obviamente, que es lo peor del cine, el guión, los guionistas, así, o sea. Y bueno, quizás, depende, quizás porque somos los primeros, no sé. Y bueno, qué bueno que creo que está mejorando el guión, o sea, está creando una diversidad y ya no somos la primera película de horror, ni la primera comedia romántica, ni el primer drama. Así que a los jóvenes que sigan ahí y sigan con sus carreras y que intenten insertarse en la industria. Yo veo las estadísticas que presentaba Luis Arambilet y a veces los números dan como miedo, ¿no? De 300 guiones se van a hacer como un guión o 2 guiones, pero yo creo que hay potencial, o sea, con la ley hay muchas oportunidades de hacer las cosas y bueno, lo único que podría decir también es que a esa generación que viene, que está subiendo, ¿no? Que se está formando, sí hay un ligero problema, que uno se la tiene que intentar de dejar, ponérsela suave, no ponérsela más complicada, y resulta así como que ahora registrar un guión, este es el país más caro del mundo para registrar un guión en la onda, ¿no? O sea, que te cuesta ahora 7,000 pesos. Entonces yo creo que esas son de las cosas que debe, bueno, revisarse y cambiar, ¿no? Y nada, bueno, yo creo que ahí acaba mi reflexión. Tengo hambre y sigan adelante. Gracias, Alejandro. Y ahora, para finalizar, continuamos con Olga Consuegra, escritora, guionista y especialista en programación neurolingüística de origen cubano. Es conductora de los programas de TV Conversando con Olga Consuegra y Tiempo de Cine. Ha publicado 9 libros, entre ellos 2 bestsellers, y es la guionista de la película cubana Doble Juego. También ha sido destacada con la Medalla de Excelencia en la Cultura otorgado por la UNESCO. Muy buenas tardes, pero no me miren con esa cara, que empiezan mirándome así y dicen, esta vieja sirve hasta para un remedio. No es tanto, no es tanto. Primeramente quiero dar las gracias a la Dirección General de Cine por la invitación, a la señora Ivén Malichal, a Taína, que ha tenido la paciencia de esperar nuestra llegada aquí. Es difícil en pocos minutos resumir lo que cuesta años aprender en una escuela de cine y sobre todo de poner en práctica, porque cada idea requiere de técnicas diferentes para poder contarlas con efectividad. Para que el tiempo no le quite espacio a lo importante, me permito leer mis notas. Tú y yo ya nos conocíamos. El maestro Akira Kurosawa decía, y cito, con un buen guión, un buen director puede producir una obra maestra. Con el mismo guión, un director mediocre puede hacer una buena película, pero con un guión malo, ni siquiera el mejor director
logrará tener una película pasable. Cuando escribí mi primer guión cinematográfico, que se convirtió en la película cubana Doble Juego, comprendí que el mayor tiempo que hay que invertir es en la elaboración de la historia. No crean que luego las cosas se arreglan en edición o durante el rodaje. Si el guión no está acabado y se ha puesto a prueba en la lectura del staff, no se podrá arreglar más tarde. Los personajes, los diálogos, las situaciones tienen que pasar esa prueba de fuego para poder lograr que esa historia que se cuente se quede contigo. Y como dice mi querido amigo Claudio Ochea, es porque tiene alma propia. Yo creo que ha llegado la hora de que comencemos a valorar el trabajo del guionista. ¿Dónde está Miguel Alcántara? No, yo sabía, estoy hablando por ti. Porque él me pasó por ahí y me dijo, ya tú sabes. Pues aquí estamos, defendiéndonos en la causa. Repito, para los que se le olvidó, creo que ha llegado la hora de que comencemos a valorar el trabajo del guionista. Y le digo a tantos jóvenes que comienzan a transitar este camino que antes de decir soy guionista, estudien. Porque es indispensable que adquieran conocimientos de cómo se escribe un guión. Aprendan a construir la estructura dramática para que ésta funcione. Es vital tener conocimientos de construcción de personajes y diálogos, semiótica de la imagen, producción, fotografía, dirección, musicalización. Un guionista es un ente que comprende todas las ramas que tendrán influencia sobre la historia que se va a contar. Es un error y un horror apostar al éxito de una película contando únicamente con la posibilidad de tener actores de renombre. Si el guión es malo, no hay actor que pueda sacarlo adelante. No desperdicie el talento que no puede cargar con la responsabilidad de una historia mal escrita. He conocido personas que toman el título a la ligera y me han asegurado, no. Mi película la escribo yo. Y yo lo miro y le digo, ¿y tú eres guionista? Bueno, yo escribo más o menos ahí. No queremos películas más o menos buenas. Ha llegado el momento de hacer crecer la cinematografía con excelentes propuestas y ejemplos sobran. Mi consejo es simple. Si usted no es capaz de escribir una escaleta, no escriba un guión. Segundo, no olvide que compartir el crédito es de sabios. Usted no tiene por qué saberlo todo, pero sí puede ser lo suficientemente inteligente como para rodearse de personas que aporten lo que usted no sabe. Trabajen con responsabilidad en cada idea. Vamos a olvidarnos de las películas americanas y de los remakes, ¿verdad? Porque ahorita tenemos un James Bond dominicano y un Plátano y Furioso, tú sabes, tú lo sabías, ¿no? Vamos por ahí. Vamos a ser originales con nuestras propuestas. En cada esquina hay una historia pendiente de ser contada y está esperando por quien pueda hacerlo bien. Tenemos valores que rescatar, nuevas generaciones, mírenlas ahí, que buscan un mensaje claro que les permita andar el camino que nosotros ya transitamos. El cine es un importante vehículo que podemos utilizar como patrón de conducta. Contemos historias que sumen, no que resten, que enaltezcan el valor de la mujer, la solidaridad de los barrios, la inclusión respetuosa, los mejores sentimientos de cada dominicano. Hagamos comedias que nos pongan a pensar en medio de una buena carcajada y que no pasen luego sin penas y sin gloria. República Dominicana tiene una excelente ley de cine por la que se ha luchado mucho y todavía esa lucha por defenderla no ha terminado. Es nuestro deber apoyarla y vamos a demostrarle a quienes no creen en ella que sí funciona y que es maravillosa. Y la única forma de hacerlo es realizando buenas películas. Películas que nos representen, historias que se conviertan en marca país y le enseñen al mundo quiénes somos realmente.
más allá de las noticias sensacionalistas. Vamos a hacer películas que nos hagan sentir orgullosos de todos. Ya el tiempo de se han visto cosas peores ya terminó, y ese no puede ser un referente. Mi gran amigo, mi inolvidable amigo Fernando Báez, me dijo un día, hacer una película es como hacer un viaje. Y si quieres tener un buen viaje, debes elegir buenos compañeros. Mi mayor deseo es que cada uno de ustedes tenga un viaje memorable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Pueden acceder a los micrófonos para que se escuche. Y les pedimos que por favor usen este tiempo para hacer preguntas concretas a los panelistas, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana Mercedes Alcántara, soy periodista. Siendo el guión una prioridad, cuestión que hay que enaltecer, entre guionistas, ¿cuál es la limitación principal para el logro de sus ingresos inmediatos? ¿Y cuál sería el plan estratégico para lograr un apoyo tangible de los inversionistas ante la gran necesidad? El hombre de los pesos, aquel que está ahí. Él es el que va a responder. Muy bien, qué compleja. Primero la voluntad, ¿no? Tiene que existir una voluntad tanto del Estado, que es quien otorga los incentivos, ¿okay? Tiene que haber una voluntad de parte de los inversionistas, que son quienes apuestan por un proyecto, pero al mismo tiempo salen de la zona de comodidad de tener su dinero en un banco recibiendo intereses para, a manera de mecenazgo, en algunos casos, aplicarlo a los proyectos de cine. Cuando yo hablaba en la última diapositiva sobre un mercado de proyectos en desarrollo, me refería precisamente a eso. Es decir, las casas productoras junto con los creadores de contenido, los guionistas en este caso, y los inversionistas deben de sentarse a la mesa, y eso debe ser santiguado por las entidades reguladoras, en este caso de cine, en este caso también la DGI, que deben ambas ir de la mano, deben ir hermanadas Hacienda con el ente regulador, que a la vez es comisión fílmica, es decir, de atracción de capitales. Si queremos ser realistas, y usted es periodista, ¿no? Usted no quiere que le pongan azúcar al pan, ¿verdad? La realidad es que hay inversionistas cautivos de ciertos elementos de producción, ¿no? Ya sea por buena taquilla. No olvidemos que el cine, si bien tiene un concepto fundamentalmente estético, también tiene un concepto fundamentalmente comercial. A veces me parece un poco peregrino el decir, no, que hay cine comercial y hay cine de autor. No, el cine es cine. Lo que hay que hacer es buenos guiones, ¿no? y llegar a poder exhibirlos. El dinero en una economía como la nuestra, la nacional, tiene
primero, da mucho trabajo conseguirlo, ¿no? Y da mucho más trabajo repartirlo. Y da mucho más trabajo repartirlo todavía en historias que puedan no ser muy apetecibles por algunas de las personas que ponen dinero. ¿Por qué? Porque son dramas profundos, porque son historias que llegan al corazón del mundo, no solamente por su autoctonía, sino por su universalidad. Y estamos en un momento donde hay limitaciones. Las limitaciones están impuestas por la propia ley. Hay cine eminentemente dominicano al cual se le aporta, pero también se le aporta a un cine que no es dominicano para fines de atraer capital fresco a la economía, que es el cine extranjero, o un mixto, que son las coproducciones. Lo que sí debemos es de incentivar el hecho de que se sigan produciendo historias, de que se sepan cuáles son las debilidades y los obstáculos que tenemos en República Dominicana y todos juntos tratar de conseguir soluciones a lo que usted pregunta. ¿Le satisface eso? El plan estratégico fue la primera diapositiva. Hay una visión estratégica hasta el 2014. Ese plan está completamente hecho por el Clúster de Cine de República Dominicana, auspiciado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Pasamos a la siguiente pregunta, el caballero, mano izquierda. No se escucha. Chequea a ver si está prendido. No. Mira, a ver. Gracias, buenas tardes. Para mí es una gratísima satisfacción poder escuchar a estos expositores, aún más tratando un tema de mucha trascendencia como es el guión. De todas maneras, tengo una inquietud muy especial y es que la señora consuegra ha establecido que es de manera muy fundamental el guión y el director, pero yo pienso que el cine es una transcomunicación, es importantísimo en el fortalecimiento de la comunicación a nivel internacional. Por consiguiente, hay un factor sumamente importante que es el director de fotografía. Entonces, entendiendo esta situación, yo creo que de manera muy estratégica se hace fundamental valorar al director de fotografía en lo que es la producción cinematográfica, no solamente de la República Dominicana, sino en el papel que representa los lineamientos de las imágenes y las motivaciones y las motivaciones específicas que hay que tener en ese sentido. Gracias. Gracias por su comentario, pero les recordamos, por favor, utilizar esta sesión para preguntas, como había dicho, concretas hacia los panelistas. Buenas tardes. Acá. Por favor, un momentito, porque no quiero que él se quede así con esa duda. Si usted no tiene un guión, ¿qué va a hacer el director de fotografía? Si usted no tiene un guión, ¿qué van a hacer los actores? ¿Qué va a hacer el director? El encargado de la banda sonora, el foquista. Entonces, el guión, de ese guión es donde parte todo. Es la historia que se va a contar. Una de las cosas que me hicieron enamorarme del cine es que es un trabajo en equipo. Y todos nos necesitamos. Pero usted tiene que reconocer que si no tiene un guión, no tiene nada.
finalizar, la última pregunta aquí a mano derecha. Buenas tardes. Mi pregunta va con relación a los costes del registro de una obra cinematográfica. Ya que ayer una jovencita se paró aquí y dijo, tengo la mañana entera escuchando de muchas cosas de guión, pero no me han hablado nada que me diga cómo yo mejorar mis actitudes ante el cine. Algo, ya los cineastas que están realizando obras de largometraje, que están consagrados y que pueden conseguir sus presupuestos para realizar las obras, me imagino que no tendrán ningún tipo de problema con registrar un guión y que paguen el precio que tengan que pagar. Pero sin embargo, vimos ayer a los muchachos que estaban dando la conferencia, la última, Lozano, Freddy, los otros decían, yo comencé con una camarita y luego haciendo cosas así. Imagino que cuando eso no tenían ni siquiera el recurso. Ahora, hoy en día, ¿cómo un muchacho de estos que quiere comenzar y le requieren en la DGCine que registre su guión obligatoriamente para poder darle un PUR gratuito, ok? Pero tiene que pagar un dinero que es tal vez no sé qué porcentaje más es de lo que costaba antes? Su pregunta. ¿Hubo alguna entidad de la Dirección de Cine que se opuso o dijo algo por esto ante la onda, por estos precios, esta alza de precios? Sí, amigo mío, ADOCINE y la Asociación de Escritores y Guionistas se reunió con una protesta formal ante el nuevo director de la organización, de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, indicándole que los registros deberían ser una media del mercado mundial. Sin embargo, nadie puede doblarle el brazo a una entidad gubernamental que no sea un ente propio del gobierno quien vaya en ese sentido. El punto nuestro es que y nuestra propuesta es que sea gratuito, ni siquiera que sea una media, que sea gratis y que la película producida, ¿okay?, pues que pague por registro. Gracias. Vamos a permitir 2 preguntas más, los caballeros, pero son preguntas Sí, sí. breves. Okay. Claro que sí. Tenemos que aprender orden parlamentario, se dijo pregunta. Sí. Quiero motivar mi pregunta en menos de 30 segundos. Hace como 9 años escribí mi primer guión, Las 7 vidas del gato, es una película de acción que próximamente estará en los cines, con Dios mediante, ya vamos a comenzar el proceso y todo eso. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es más importante? ¿La historia del guión o su forma literaria de escribirla? Y si hay alguna pauta a seguir de algún guionista o recomiendan copiar su formato de escribir. Muchas gracias. Claro. Sí, se te oye. ¿Aló? ¿Se me oye? Sí. ¿Se escucha? Todo es importante, la historia y la forma que está escrito van de la mano, ¿no? O sea, porque al final, como dijo Olga, el guión es la base para que todo el mundo trabaje. Entonces, siempre va a ser la historia lo que mueve a la gente. O sea, y la forma, cuando tú hablas de forma literaria, sí tiene que estar bien escrito el guión para que se entienda la historia. Y bueno, otro comentario sobre los registros y las cosas. Hay un problema, pero tampoco no puede ser una excusa como para que no se haga una cosa, una película. O sea, que tenga un costo, todo cuesta en el cine también. O sea, que ojalá, como dice Luis, se resuelva y que sea gratis, pero si no, tampoco no es una excusa como para no hacer las cosas. Permítame añadir algo al... Yo sé que usted está ahí, yo lo estoy esperando. No, tranquilo, que para allá vamos. ¿Ves? El señor anterior, el que tiene ya una película que con Dios mediante estará pronto en los cines, el que acaba de hacer la intervención. Ajá, el del gato. ¿El gato? ¿Usted está allá? Ok.
Cuando usted fue a escribir lo del gato, ¿qué era para usted lo más importante? Entonces, la historia que usted va a contar es importante, pero importante es el mensaje. ¿Cuál es la mujer que más se recuerda? Arriba los hombres. No me vengan ahora con la madre, el esposo. No. ¿Cuál es? No, la iglesia no está abierta todavía. La misa es por la tarde. La mujer. No van a venir a llantarlo a uno porque uno no es de aquí. No. La mujer que más se recuerda es aquella que dijo algo que nos marcó para siempre. Es igual que las películas. Las películas que más se recuerdan son las que cuentan una historia de forma tal que nos ayudan a enfrentar la vida de una manera diferente. Ese es el reto y ojalá usted lo logre con sus gatos. Muchas gracias. Y ya para la última pregunta. Caballero. Muchas gracias y buenas tardes. Yo soy Polanco Blanchard, escritor de literatura novelesca y costumbrista. Mi gran preocupación, mis novelas costumbristas, que aunque están declaradas en la ONU no han sido publicadas, pero mi preocupación va en la siguiente dirección. ¿En qué momento, cuándo contemplará el cine dominicano darle la oportunidad a películas costumbristas que realmente se ajusten a querer plasmar nuestra cultura, que en algún momento esas películas necesariamente asumen un lenguaje por sus protagonistas, por sus actores un poco violento en términos de que puede maltratar la moral y los buenos principios de nuestra República Dominicana, que pueden resultar un poco palabras obscenas, pero son costumbrismo. Pero entonces podemos ver que en Europa y en los Estados Unidos, en términos de las oportunidades que tienen estos escritores novelescos como yo, sus películas, sus escritos puedan tener cabida, aunque hayan palabras obscenas, porque en las mías hay palabras obscenas, porque los actores necesariamente ese es el lenguaje que tienen. Ahora, ¿en qué momento, cuándo, qué se contempla el cine dominicano aperturar para que ese tipo de películas, de escritos, puedan realmente llegar hasta nosotros? Que tiene el cine dominicano es que tiene las puertas abiertas a cualquier género en estos momentos. Las palabras obscenas nunca van a ser la limitante, porque las palabras obscenas se usan incluso de manera cotidiana. Cuando a usted se le atraviesa un motoconcho, es muy difícil que usted baje el vidrio de su vehículo y le diga al chofer: vosotros sabéis que me apeteced pasar, a ver si te retiráis. Yo lo confieso públicamente, yo soy una que baja el vidrio y empiezan los Antonios y llueven Antonio, los primos del Antonio y todos los Antonios. Es decir, forma parte de nuestra cultura. Ahora, yo entiendo, mis colegas aquí dirán, sobre todo el señor de los pesos, que es el último de allá, pero creo que una vez que un escritor costumbrista prepare un buen guión, el cine dominicano lo va a estar esperando. Pues adelante. Adelante, como decía Celia Cruz, pasito adelante, varón, adelante. Bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias a nuestro... bueno, Luis quiere agregar algo. Sí, es importante, amigo, que se retira hacia afuera, ¿no? Sobre su cuestionamiento, lo primero es que no todo guión escrito logra llegar a la pantalla. Le garantizo a usted que dentro de los 87 guiones que hemos recibido en la Asociación de Escritores y Guionistas, hay excelentes guiones con aspectos costumbristas insertos que realmente van, y espero que uno de esos sea el suyo, no lo sé si lo envió, pero sí tenemos guiones costumbristas aquí.
Recuerdo, Peggy Guzmán tiene una historia que yo le realicé que se llama El acordeón de Ñico Mota, por ejemplo. No ha visto la luz, pero no porque no se haya hecho el guión, sino porque los fondos para realizar las obras escritas, finalizadas, perfectas para empezar el primer día de fotografía, no han podido ser conseguidos. Esa es nuestra realidad. Muchas gracias a todos, a los panelistas por participar. Entonces vamos a hacer un receso de 15 minutos. Para el que quiera comer algo, hay un salón donde pueden buscar algo de comer y nos vemos luego para el próximo panel.